mañana. Tu gozo empieza cuando despiertas. Despierta, hay gozo aquí. Despierta, hay gozo aquí. Despierta, hay gozo aquí. Despierta, despierta, hay gozo aquí. Despierta, oh, hay gozo aquí. Buenos días, buenos días. Hay gozo aquí. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, amén, amén. Oh, oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Amén, amén, amén. Oh, oh, sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén, amén, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Sí, Señor, amén. Oh, 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 sí, Señor, amén. Diga, Señor Jesús, tú eres el Rey de Gloria. Y en esta noche confesamos tu señorío sobre nuestras vidas, sobre nuestra familia. Jesucristo, tú eres el Rey de Gloria. Tú eres el Rey de Gloria. Alzaos, oh puertas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria? Me lo ofrece hoy. Rey del universo y príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de Gloria? Hijo de hombre, hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de mi ser, Rey de Gloria.
siembran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece hoy? Dios les bendiga, mis amadas familias de Iglesia Restauración. Ha sido una bendición todas estas semanas poder compartir con ustedes las lecciones, las enseñanzas. Hemos estado con algunas lecciones acerca de principios básicos de la oración. Yo espero que haya sido de bendición. Espero que ustedes hayan asimilado las enseñanzas que han sido muy sencillas, pero profundas, ¿verdad? Si nosotros las llevamos a la práctica, veremos obviamente los resultados. Les felicito si usted de manera
continua, de manera fiel, se está reuniendo en su casa, con su familia, para recibir estas enseñanzas y pasar un tiempo hermoso ministrando al Señor y dejando que también el Señor nos ministre. Créame que los frutos serán abundantes, serán gloriosos. Aunque hoy a lo mejor podamos pensar que solamente son reuniones familiares, sin embargo, yo declaro que ustedes están sembrando semilla de bendición para sus generaciones, estableciendo la cultura de Dios en sus casas, con sus familias y también dejando un legado glorioso. En esta ocasión vamos a iniciar una serie de enseñanzas, basadas en distintos y diferentes pasajes de la Escritura, desde donde vamos a tomar verdades que vamos a aprender y que vamos a poner en práctica para que sigamos viendo la gloria de Dios en nuestras vidas, en nuestras familias y también en nuestras casas. Miren, en esta ocasión vamos a ir a Lucas, Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículo 17 hasta el 26. Aunque obviamente, ese es todo el pasaje que del que vamos a estar aprendiendo, pero en esta ocasión solo vamos a detenernos en el versículo 17, ¿verdad? Así que el pasaje en general va a ser Lucas capítulo 5, versículo 17 hasta el 26, pero en esta ocasión solo veremos el versículo 17. Dice así: aconteció un día que él estaba enseñando. Él obviamente se refiere a Jesucristo. Estaba enseñando y estaban sentados. Eso habla de que había gente con un interés por escucharle. Estaban sentados los fariseos y los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él, con Jesucristo, para sanar. Qué interesante, ¿verdad? Estaban sentados, aparte habían venido de diferentes lugares, dice de aldeas, de todas, dice la Biblia, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Y todos habían venido para escuchar a Jesús enseñar. Bueno, algunos que estudian los relatos cronológicos afirman que Jesús estaba en su casa y que ahí se encontraba enseñando a fariseos y a doctores de la ley y a todos aquellos quienes habían venido con el interés de escucharle. Todos aquellos que de muchos lugares habían venido con el interés para escucharle. En esta ocasión, y basado en este pasaje, yo quisiera compartir con ustedes dos verdades gloriosas y maravillosas que encontramos aquí. La primera, o en primer lugar, podemos mirar el interés por escuchar las enseñanzas de Jesús. El interés que la gente tenía por escuchar las enseñanzas de Jesús estableció un ambiente propicio para que el poder de Dios se manifestara. ¡Qué tremendo! ¡Qué maravilloso! ¿Verdad? Ese interés que tenían por escuchar la palabra de Jesús provocó y estableció un ambiente donde el poder de Dios se manifestó, y como el texto al final, lo menciona, que el poder de Dios estaba ahí para sanar. Y obviamente si leemos todo el relato, nos daremos cuenta que ahí Dios sanó a un paralítico. Pero bueno, ¿qué aprendemos de esto? En primer lugar, en muchos casos donde la unción fluye poderosamente, depende de la expectativa que tenemos en el Señor, lo cual provoca un ambiente de fe
para que la presencia poderosa y sobrenatural de Dios se manifieste. Esto es algo maravilloso. Cuando hay una expectativa, cuando tenemos una expectativa, cuando las personas tienen una expectativa, los creyentes tenemos una expectativa, ponga atención, no en el hombre en sí, no en lo que pueda, en los milagros y en las señales que puedan acontecer, sino la expectativa en la palabra, en la enseñanza de Jesús. Entonces ese ambiente provoca y activa también fe en el corazón de las personas, y todo ese ambiente trae como resultado la manifestación del poder sobrenatural de nuestro Dios. Mis amados, nuestra hambre, nuestro interés por la palabra de Dios, como nuestra pasión al adorarlo, puede transformar un ambiente donde la unción del Señor fluye sobrenaturalmente. Así que piensa un momento en esto. Nuestra actitud, nuestra expectativa cada vez que nos reunimos en la presencia del Señor, sea en nuestra congregación, sea en nuestra reunión familiar, sea en cualquier lugar o actividad donde invocamos su precioso nombre, esa actitud y esa expectativa va a determinar si el Señor se manifiesta o no se manifiesta. ¡Qué tremendo! Voy a leer dos pasajes rápidamente. El primero de ellos está en el libro de Hechos. Hechos, ¿verdad? En el libro de Hechos dice la palabra de Dios, específicamente estamos hablando de Hechos, capítulo 10 de Hechos, ¿verdad? Entonces dice así, voy a leer unos pasajes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Oraba a Dios siempre, ¿ve? Lo que hemos estado aprendiendo. Bueno, salto a otro versículo. Al otro día entraron en Cesarea y Cornelio, y Cornelio, los que estaban esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, es decir, miren el interés de Cornelio, y convoca a sus amigos y a sus parientes. Entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Nos hemos reunido en la presencia de Dios. Dice, ¿para qué? Para oír todo lo que Dios te ha mandado, para oír la palabra de Dios. Es decir, había una expectativa de Cornelio y todos aquellos que convocó por oír la palabra de Dios. ¿Y qué sucedió? Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, que era la palabra. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios. Qué tremendo pasaje, donde la expectativa por escuchar la palabra de Dios desató la presencia del Espíritu Santo y cayó de manera sobrenatural sobre los que oían la palabra de Dios, y dice que empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. La manifestación del Espíritu Santo. Bueno, ahora vamos a un pasaje que lamentablemente es el contraste. Marcos 6 del 1 al 6. Dice así: salió Jesús de allá y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos.
Y llegando el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y dice la palabra de Dios: y se escandalizaban de él. Quiere decir que decían ellos: ¿quién es este? ¿Quién le dio autoridad a este para hacer estas cosas o decir estas cosas? Esta palabra o esta frase de se escandalizaban quiere decir que lo menospreciaban, que no lo tenían, no reconocían el valor de la palabra y la enseñanza de Jesús. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Mire, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas alrededor enseñando. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Que Jesús no pudo hacer allá ningún milagro. ¿Sabe por qué? Por la indiferencia de la gente, no solo a Jesús, sino a la palabra que Jesús enseñaba. Que Dios nos guarde de perder el interés. Que Dios nos guarde de perder la expectativa, el hambre y la pasión por escuchar, por oír, por recibir la palabra de Dios. Porque eso, sin duda alguna, es una limitante para que el poder de Dios se pueda manifestar. Entonces, en primer lugar, hemos aprendido la importancia de mantener la expectativa en la palabra de Dios. En segundo lugar, basado en el pasaje que leímos, esto nos demuestra que la unción para sanar u operar en lo milagroso no viene de nosotros mismos, sino del poder de Dios. El versículo o el pasaje bíblico que tomamos en cuenta decía de esta manera: y el poder del Señor estaba en él, en Jesús, para sanar. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. En primer lugar, Jesús mismo dependió del poder y la dirección del Espíritu Santo para un ministerio milagroso y sobrenatural. Nosotros también estamos llamados a depender del Espíritu Santo, no de nuestra propia capacidad, no de nuestra propia habilidad, no de nuestro carisma, sino de la dirección y el poder del Espíritu Santo. Sabemos que los dones sobrenaturales son permanentes, pero jamás debemos utilizarlos bajo nuestra propia iniciativa o criterio, sino siempre dependiendo de la guianza del Señor, de los dones y de la unción del Espíritu Santo. Así que los dones y la unción del Espíritu Santo no se nos dio para que nosotros la usemos bajo nuestro propio criterio. Hay una frase importante: no usemos la unción, que la unción nos use. Eso es diferente. Jamás actuemos independientes de Dios y jamás intentemos que Dios se acomode a mi iniciativa. Primero debemos oír la voz y la dirección del Señor para luego actuar en obediencia a esa voz. No lo olvidemos. Y para concluir, cada vez que nos reunimos, mi anhelo es tener experiencias sobrenaturales con un Dios sobrenatural, pero no busquemos manipularlo con poses de humana y superficial espiritualidad, pero sí que nuestra actitud de fe, nuestra actitud de adoración ante su presencia y el hambre, la expectativa, la pasión, el deseo por su palabra propicie un ambiente donde Él manifieste su omnipotencia con señales, prodigios y maravillas. Mis amados hermanos, en este versículo aprendimos dos cosas. La primera de ellas,
que la palabra, la expectativa a la palabra del Señor, crea un ambiente propicio para la manifestación del poder del Espíritu. Y número 2, recordemos que nosotros no podemos ni debemos manipular al Espíritu Santo ni a la palabra. Tenemos que someternos a Él para que en obediencia a su voz, entonces el poder del Señor fluya a través de nuestras vidas, dirigiéndonos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y hemos de esperar cosas gloriosas y maravillosas. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Ayúdanos ahora a interceder por lo siguiente. Pon mucha atención a las siguientes actividades que tendremos en Iglesia Restauración te invita a su taller de afirmación, una actividad para todos aquellos que han participado del taller de restauración. Este sábado 3 de marzo a las 3 de la tarde. Recuerda que el cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones en nuestro módulo de información al finalizar nuestra reunión. Iglesia Restauración te invita a su taller de restauración para damas este 23, 24 y 25 de marzo, para varones este 30, 31 de marzo y 1 de abril. Recuerda que el cupo es limitado. Para mayores informes e inscripciones en nuestro módulo de información al finalizar nuestra reunión.